Ahora sí me parece que puedo tomar contacto con Hilda Pressman. ¿Me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, digamos. Sí, obviamente, dentro de todo lo que es el contexto general Claro. y particular. ¿Cómo vivenciaron lo que pasó el martes en la cárcel? Y después de unos cuantos días. En realidad nosotros estamos muy preocupados por toda la situación penitenciaria judicial en el contexto de la pandemia, digamos, porque creemos que no se está a la altura de las circunstancias, digamos. No se está tomando las medidas que la situación amerita, digamos. El desenlace de los episodios del martes son indicativos de digamos de un manejo absolutamente desproporcionado, falto de profesionalismo. La verdad que fue una situación que podía tranquilamente evitarse si hay personal que está capacitado para manejar una población tensionada por una serie de cuestiones, digamos. O sea, la población penal está tensionada, como está tensionada toda la sociedad, por esta cuarentena. Pero además de la cuarentena sanitaria, recordemos que hace un mes que no hay familiares que los visitan, Sí. Que hay penitenciarios positivos, cada vez hay más penitenciarios positivos, que no hay respuesta judicial, y que ante la menor situación el servicio penitenciario actúa con un despliegue de fuerzas inusitado, porque nosotros estamos, desde el primer momento lo dijimos, que esto no fue un motín, esto no fue una pelea entre internos, esto fue una situación provocada por el servicio, que el propio servicio y las fuerzas de seguridad que actuaron magnificaron y generaron esta situación. Nosotros desde el primer momento dijimos, y hasta ahora la causa judicial lo está confirmando, o sea, no es que lo dice Hilda Pressman ni que lo dicen los presos. A esta altura la causa judicial va estableciendo, digamos, que el conflicto se inicia por un garitero, un celador que está en una garita, que dispara tiros de escopeta a un interno que sube a retirar una pelota que se había enganchado en un alambrado con autorización del celador de ese patio. Ahí hay un primer tiroteo de escopeta que impacta en la persona que sube a la reja y que impacta en varios más, o sea, no fue un solo tiro, sino que fueron varios, y que a partir de ahí hay una incursión penitenciaria sobre los techos de la unidad y disparando, porque la reacción de la población penal ante esos escopetazos fueron gritos, insultos, piedrazos, y empezar a defenderse. Pero ese escopetazo era absolutamente innecesario. Y todo el despliegue de fuerzas posterior es una escalada de violencia que tiene que ver con esto que le estoy diciendo, ¿no? Haber sabido manejar un conflicto que tenía que haberse resuelto, digamos que no tenía ni que haber existido, porque el que iba a buscar la pelota estaba autorizado por el celador de abajo. No sé si es falta de comunicación, si el celador que estaba en la garita no vio, dicen que estaba mirando el teléfono y que de repente ve un tipo arriba de la reja y entonces se pega el tiro, no sé, pero sí me queda claro que eso es una situación que se salió de madre, magnificó por falta de manejo de las fuerzas de seguridad, y que además tiene el condimento gravísimo de una situación de despliegue de fuerzas de seguridad con elementos letales, porque José María Candia muere no por elementos contundentes, no por una pelea de presos, sino que muere de un disparo de bala de plomo que tiene el servicio penitenciario. O sea, queda clarísimo. En este contexto, el servicio penitenciario
tiros con armas letales que están absolutamente prohibidas en el contexto de los reglamentos, digamos, donde tienen que tener armas antidisturbios. Sí, le pregunto, ¿qué cree qué considera que ocurrió? ¿Negligencia, impericia? ¿Qué pasó? Yo supongo que confluyó todo. Así como le digo, la tensión probablemente también estén tensionados los penitenciarios, pero creo que hubo impericia, falta de profesionalismo, no sé, ganas de generar este conflicto. Quiero creer que no, digamos esto. Pero fue un conflicto de violencia. Nosotros estuvimos después visitando los internos que fueron trasladados a la Unidad Penal 6 y a otros lugares, y las lesiones son muy graves, no es solamente Candia que está fallecido. Hay internos que tienen fracturas y que nos refieren que el personal penitenciario le rompió la pierna a palazos, y hay internos muy golpeados con informes médicos que son contundentes. O sea, acá hubo un despliegue de violencia por parte del personal penitenciario. No voy a decir que no hubo también réplicas, pero en el detalle de este conflicto hay 8 heridos graves con lesiones graves. Hay uno que tiene un impacto en un ojo que es muy probable que lo pierda. Hay 2 fracturados, hay 6 contusos con numerosos impactos de bala de goma y muchísimos golpes, y hay 2 penitenciarios cortados y 2 penitenciarios con cascotazos en la cabeza. O sea, la magnitud de la represión, los heridos, como dicen los números duros, las cifras duras de los hechos cantan, digamos, la represión, el peso de la violencia y el peso de la represión estuvieron del lado del servicio penitenciario, que fue quien generó y sacó de madre ese cauce en una situación sumamente complicada, y la que seguimos teniendo, porque estamos hablando de la represión, pero no estamos hablando de la gravedad de la situación de la pandemia y del contagio dentro de la unidad penal, donde sabemos que en realidad, si existe coronavirus en la cárcel, es pura y exclusivamente responsabilidad del servicio penitenciario también, porque los familiares hace un mes que no tienen visita. Claro. O sea, ingresa el coronavirus al penal por el servicio penitenciario, que todavía no tenemos ni siquiera la explicación de cómo digamos, el nexo epidemiológico de lo que le llaman el caso cero. Pero a partir de ese caso cero, por también falta de profesionalismo, falta de criterio, no sé si del Comité de Crisis, no sé si del Ministro de Seguridad, habrá que determinar responsabilidades, digo, así como se determinaron responsabilidades y se imputó por daño a la salud a aquella enfermera que trabajaba en Resistencia. Acá habrá que imputar, no sé si al Ministro de Seguridad, al subsecretario de Gobierno, a la Jefatura del Servicio, no sé a quién, pero acá tenemos ahora 15 casos de coronavirus alrededor de la Unidad Penal 1 por falta de manejo sanitario adecuado, porque todo ese personal, desde el caso cero, hicieron cuarentena yendo a trabajar. Claro. Es lo mismo que le están planteando como imputación a la enfermera que trabajaba en el Chaco. Todo el personal penitenciario, inclusive estos que se están dando positivo ahora, todos participaron de la represión del martes. Y a ver, de lo del martes, ¿está vinculado algo hacia esa petición que derivó en una huelga de hambre o no? ¿Cómo? ¿Qué me dice lo del martes? Si el desarrollo de los hechos del martes es un hecho que uno lo tiene que ver como una cuestión de que se fue la pelota, que un penitenciario comenzó una reacción, se disparó la mecha, ¿hay eso?
¿O también tiene algo que ver con la petición que venían realizando los presos y la huelga de hambre? El contexto general, que yo te decía, una situación general de tensión, pero esta medida no está estrictamente vinculada a la huelga de hambre. La huelga de hambre es parte de los elementos que tienen en tensión a quienes participaron a quienes generaron, pero no es un hecho directamente vinculado a la huelga de hambre. Verdaderamente no. O sea, pasa que sí, esa reacción penitenciaria tiene que ver con la situación de tensión que se estaba de tensión, digo, por decir, tengo 400 personas en huelga de hambre, tengo reclamos esperando libertades, tengo coronavirus, todas estas situaciones es lo que yo te digo, hay un marco de tensión generalizado que no se supo manejar. ¿Y hoy cómo están? Hoy están muy mal, digamos, es una situación muy preocupante la que hay ahora, porque hay un aislamiento sanitario de la unidad penal, hay preocupación de los familiares, están pidiendo mesa de diálogo, en eso estamos en este momento pidiendo una mesa de diálogo, tipo un comité de crisis entre familiares, penitenciarios, organismos de derechos humanos, para ir viendo cómo manejar la situación, un informe más pormenorizado, más transparente. Estamos pidiendo videoconferencias, porque ahora nadie ingresa a la cárcel, o sea, hay una situación de aislamiento en la unidad penal, el personal penitenciario, o sea, no sé cómo se van a manejar con las guardias y los cambios de guardia y demás, porque hay una situación de aislamiento de la unidad penal. En ese contexto, nosotros estamos estableciendo vías de diálogo como para generar encuentros, aunque sea virtuales, digamos, alguna videoconferencia, algún tipo de mecanismo que permita que las autoridades judiciales, que las autoridades de gobierno, que los delegados de los pabellones puedan establecer algún mecanismo de consenso. Pero, porque la situación es muy grave. Vos estás diciendo, perdóname, porque por ahí quizás yo no termino de interpretarte. Vos que ustedes están pidiendo que vuelva el contacto de los presos con los familiares, o están hablando de una negociación de los presos con las autoridades. No, yo estoy hablando de negociaciones de los presos con las autoridades a través de videoconferencias. Claro. Y por el otro lado, una mesa de diálogo de los familiares con las autoridades, que supongo que tendrá menos restricción en el encuentro. Claro. No, porque también una de las cosas que se me ocurre ahora con tanta utilización de la tecnología, que el tipo que está detenido ahí, o mejor dicho, el preso, puede llegar a tener una suerte de videoconferencia o dotarle de algún instrumento como para que pueda llegar a ver a su familiar. Sí, claro. Me parece que sería muy bueno también. Estamos viendo, por supuesto, eso también estamos viendo. En principio, de cualquier manera, para decir algunas decisiones atinadas, en realidad hay una decisión de que mantengan comunicación telefónica, o sea, están permitidos en este momento los celulares y la comunicación vía celular de la población penal con sus familias, porque hay una el encierro y la incomunicación, además de que es violar derechos, es muy angustiante. Sí. Es un cuadro de situación bastante complejo. Es un cuadro muy complejo. Sí. Que esperemos que a partir de todos los desaciertos ahora encontremos una vía de solución. Yo espero que en esta semana se puedan producir estas mesas de diálogo, se puedan producir estas videoconferencias y establecer consensos, establecer consensos. El consenso que se estableció ayer en el penal de Devoto en relación a las cárceles federales, tiene que ver con esto, es algo parecido, tiene que ver con decir, avanzar con analizar la situación de las personas que por situaciones de salud y enfermedades preexistentes tienen más vulnerabilidad, y también analizar la situación
de quienes están próximos a la libertad y analizar la situación de quienes tienen condenas por cortas o quienes tienen condenas por delitos que no sean graves, y esto permita de alguna manera un poco de despoblamiento carcelario, que es en realidad lo que se recomienda. Lo que no quiere decir que se abran las puertas de la cárcel y salgan 700 personas, Daniel. Sí. Es decir, evitar la sobrepoblación. O sea, si acá toda la recomendación que nos hacen a nosotros, digo, es el distanciamiento social y la higiene y el lavado de manos, eso es imposible de resolver en una cárcel en esas condiciones, y los presos en algún momento salen, en algún momento el penitenciario sale y está en contacto con la sociedad. O sea, no se puede no pensar globalmente la situación de si hay un foco de coronavirus en una unidad penal. Sí. Es una situación muy compleja que no sé si la sociedad los mira o termina de comprender qué es lo que ocurre. La sociedad, aunque, digamos, si a la sociedad le cuesta entender, lo va a entender cuando tenga, fíjate, de una semana a hoy tenemos 17 casos de coronavirus en la cárcel. Sí, así de penitenciarios. Que la sociedad va a tener que entender, o sea, no hay otra forma. Y todavía no sabemos si no hay población penal positiva, pues están empezando los testeos. O sea, en principio se han testeado a todas las guardias, a todo el personal, y fíjate que van apareciendo casos. Ahora, cuando empecemos a tener los resultados de la población penal, no sé, la verdad desconozco, ojalá estemos encontrando la manera de bloquear el foco, pero el foco es muy grave. Sí, ojalá que tu duda sea incorrecta. El foco venga de donde venga, digo. El foco en la cárcel es un foco penitenciario. Sí. No, yo lo que claro, digamos, y que en este caso el sector más vulnerable, porque no tiene forma de aislarse ni de salir ni de encontrar otro lugar a donde ir, es la población penal, que está sobrepoblada. Recordemos que hay un 40% de sobrepoblación, que hace una semana que están en huelga de hambre, que la provisión de jabón y lavandina no es suficiente, que no hay distanciamiento social, que hay un montón que tienen problemas de salud. Entonces es una situación que hay que atender seriamente. Sí. Ojalá que te equivoques, o no es que te equivoques porque uno hiciste la aseveración, sino que tu duda sea incorrecta y que la población carcelaria no tenga. Y esto tiene que ver porque ahí inmediatamente el contagio va a ser masivo y eso es una cuestión altamente compleja. Ojalá podamos controlar ahora el foco y quedemos acá. Ojalá, verdaderamente, por ellos, por nosotros y por toda la sociedad correntina. Sí. Comparto esa preocupación y ojalá que no, como uno no quiere que nadie tenga esto. Vamos a seguir hablando seguramente, Hilda, y esperemos que esto no se profundice y que se investigue hasta las últimas consecuencias quiénes son los responsables de esto. La causa judicial yo creo que va bien encaminada, digamos. La autopsia fue contundente, están las lesiones pulmonares por arma de fuego. Hay muchísimos videos. En el caso de la cárcel, lo que ha sucedido es que dice que ahora la cárcel está rodeada de edificios de altura. Claro, sí. Entonces hay muchísimos videos de los vecinos que desde una altura del tercer o cuarto piso tienen una visión panorámica que ayuda muchísimo a entender cómo fue el conflicto, dónde se inició. Se puede reconstruir completamente, te digo, hay videos que los ven a los muchachos jugando al fútbol. Sí. O sea, está todo, o sea, se puede reconstruir, y después hay también muchos videos, se han secuestrado teléfonos de la población penal que registran las situaciones de adentro del penal. O sea que hay muchísimo más las cámaras de seguridad
lo que nos llama la atención es que hay algunas cámaras de seguridad que ya nos avisó el propio servicio penitenciario del fiscal que están rotas, digamos, que no sabemos en qué momento se rompieron. Sí, antes o después. Rompieron a propósito, digamos, o la rompieron después y te dijeron, ese sector no pudimos, no hay registro porque la cámara está rota. Pero de cualquier manera, yo creo que hay suficiente material audiovisual, testimonios como para referir y poder identificar. Acá además hubieron fuerzas conjuntas, o sea, acá hay una responsabilidad en el tema de la represión, hay una responsabilidad del servicio penitenciario y de la policía de la provincia, porque fueron los grupos especiales de las dos fuerzas de seguridad las que ingresaron a penal. Sí, habrá que delimitar bien eso. Hilda Pressman, gracias. Bueno. Gracias, muy amable. Se escucha ahora en... Gracias. Hilda Pressman, representante de la Red de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, dando su impresión y la impresión de la gente vinculada a los derechos humanos, especialmente de la Red de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, de los sucesos del pasado día martes, que terminó con una persona de 22 años muerta, asesinada, y en un principio por balas de plomo por la fuerza que realizó la represión. Recordemos que fueron dos las fuerzas que realizaron la represión en esa oportunidad, uno es el Servicio Penitenciario y otro la Policía de Corrientes. La investigación se está llevando a cabo y se está buscando delimitar quiénes son los responsables de todo esto.